Este fin de semana presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. Esta controversia es acerca de la validez legal del acuerdo presidencial que permite a las Fuerzas Armadas participar en labores de seguridad pública. La tengo en la línea telefónica, presidenta. Buen día, gracias por estar con nosotros. Hola Pascal, muy buenos días aquí al auditorio. Bueno, ¿en qué se fundamenta esta controversia constitucional? Bueno, Pascal, lo primero que habrá que decir, o recordar, mejor dicho, al auditorio es que en 2019 el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobamos una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional y también para facultar al presidente de la República a disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Como tú bien sabes, este ha sido un debate ya de más de 10 años en el país y reconociendo que mientras no tengamos policías confiables, policías bien capacitados, sigue siendo necesaria la ayuda del Ejército y de la Marina para combatir al crimen organizado. Se facultó al presidente para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Ese es el antecedente. Sin embargo, la reforma, la Constitución, establece claramente 5 criterios o 5 parámetros bajo los cuales esta actuación del Ejército debe regirse. Y cuando uno lee el acuerdo que emitió el presidente, sí, el pasado 11 de mayo, pues de una lectura incluso rápida, al menos surgen varias dudas o varias cosas que no se corresponden con lo que aprobamos las y los legisladores federales y locales en el país. Simplemente para poner un ejemplo, la Constitución establece claramente que el Ejército, bueno, las Fuerzas Armadas deben de estar subordinadas a un mando civil durante el ejercicio de tareas de seguridad pública. Y este fue el gran debate de la reforma, tanto de la Ley de Seguridad Interior en la legislatura anterior como de esta reforma. O sea, las Fuerzas Armadas sí pueden participar en tareas de seguridad pública, pero en tanto son tareas precisamente de seguridad pública, tienen que estar subordinadas a un mando civil. Y el acuerdo dice que se coordinarán el secretario de Seguridad Ciudadana con la Sedena y con la Marina, y claramente coordinación no es igual a subordinación. Otra parte que es fundamental y que han señalado tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU como la propia CNDH es que estas tareas deben de estar fiscalizadas por órganos externos, por órganos independientes, competentes para hacer esta fiscalización, y el acuerdo establece que dicha fiscalización estará a cargo de los órganos internos de control, tanto de la Sedena como de la Marina, y ahí también hay una disonancia. Otra cosa que llama la atención del acuerdo es que le traspasa facultades de la Guardia Nacional que están en la ley de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, cuando esto no puede ser a través de un acuerdo administrativo. Para poder darle facultades a las Fuerzas Armadas, esto tendría que ser a través de una ley y no de un acuerdo administrativo. Entonces, son solamente 3 ejemplos que quiero ponerte aquí del auditorio, Pascal, de por qué existen razones fundadas, dudas razonables sobre la constitucionalidad del acuerdo. Y en ese sentido es que presenté la controversia constitucional con el único afán y objetivo de que la Corte se pronuncie sobre la constitucionalidad de este acuerdo, que lo revise, que nos diga si efectivamente cumple o no cumple con lo que votamos todos, las diputadas, los diputados, los legisladores, En la reforma etcétera. constitucional. Oye, Y déjame bueno, preguntarte esto. debe ser Morena, esa. pues mismo fin de semana rechazó la controversia que presentaste. Dice que pues no representa la opinión de la mayoría parlamentaria, que constituye un intento de dañar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la decisión del presidente, el acuerdo, se fundamenta en los artículos 5º y 6º transitorios del decreto. ¿Tu opinión? Mi opinión es que sí, efectivamente el acuerdo se sustenta en el artículo 5 transitorio
pero mi opinión es que no lo cumple, o sea, se fundamenta en el artículo 15 transitorio, pero no cumple cabalmente con lo que establece el artículo 15 transitorio. Y esa opinión no es solo mía, esa opinión, insisto, es bueno, los mejores juristas de este país, de las organizaciones de la sociedad civil, y que también, insisto, han manifestado preocupaciones tanto la CNDH como la ONU-DH. Yo entiendo y respeto las posiciones de los grupos parlamentarios. En efecto, leí con mucha atención el comunicado de Morena, el comunicado del PT, y también leí con mucha atención los comunicados de respaldo y acompañamiento de otros 4 grupos parlamentarios. Entonces, aquí decir que de ninguna manera esto busca dañar al presidente, lo que se busca es dar certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas que están actuando bajo ese acuerdo. Y si la Corte resuelve que no está de acuerdo con lo que todos y todas votamos, pues entonces se tendrá que corregir y se habrá logrado el objetivo que hemos buscado durante tantos años en este país y que las Fuerzas Armadas han estado pidiendo con justa razón de que el Estado mexicano, si los están mandando a hacer tareas de seguridad pública, que no es, digamos, lo que originariamente les corresponde, Sí. que lo hagan bajo un marco jurídico que les dé certeza. Entonces, de eso se trata. Ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado, un exhorto al Congreso para que legisle y regule precisamente ese artículo 5 transitorio, y yo coincido plenamente con ese exhorto. O sea, de hecho, en el comunicado que yo saqué el sábado, una de las, de las conclusiones de todo ese análisis que yo hice es que se necesita una legislación para regular el quinto transitorio y que entonces ya no quede, digamos, a merced de un acuerdo administrativo estas tareas tan importantes que hacen las Fuerzas Armadas. Me quedan 30 segundos, Presidenta, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Si la Corte resuelve que no es constitucional el acuerdo, ¿no se deja en la indefensión a los mexicanos al no haber otra fuerza de seguridad en este momento que pueda hacerle frente al crimen organizado? Tengo solamente 30 segundos, disculpa. No se deja, porque lo único que se tendrá que hacer es modificar el acuerdo en los términos en los que la Corte lo resolviera. Entonces, no pedimos la suspensión precisamente para no dejar en la indefensión a los mexicanos. O sea, el ejército puede seguir actuando bajo el acuerdo hasta que la Corte se pronuncie, y si se pronuncia dirá en qué se tiene que corregir, se corrige el acuerdo y todo sigue funcionando pues digamos, no, o sea, para que ellos sigan haciendo esas tareas. De acuerdo. Y además sería muy bueno que antes de que la Corte se pronuncie, el Congreso pueda emitir una legislación que ya diga cómo se tiene que hacer esas tareas. Bueno, lo tenemos que dejar ahí. Gracias, Presidenta, muy amable. Hasta luego, gracias. Gracias, Laura Rojas, la Presidenta de la Cámara de Diputados.